Mi nombre es Lisa y tengo 37 años. Vivo con mi esposo Larry. Ambos trabajamos para la empresa que fundó mi suegro. Aunque mi suegro se ha retirado, él construyó una pequeña empresa de construcción hasta convertirla en un negocio que genera 300,000 millones de pesos al año. Compró otras empresas de construcción y, aunque a veces fue duro, todos admiran sus grandes habilidades empresariales. Larry, quien fue elegido para seguir los pasos de su padre, fue criado como un niño mimado y tiene un carácter gentil. Me preocupa que no sea lo suficientemente fuerte para el duro mundo empresarial. Aunque ser gentil puede sonar bien, en realidad es muy indeciso. He empezado a sentir que no está capacitado para ser esposo, y mucho menos CEO. Larry incluso ha admitido, no estoy hecho para ser CEO. Probablemente solo seré una figura de fachada si llego a ser uno. Es más fácil para mí así. Él no muestra ninguna intención real de tomar el control serio de la empresa. Llevamos 10 años casados y últimamente estoy frustrada con su falta de iniciativa. En contraste con Larry, me considero bastante decisiva. Parece que mi suegro, durante sus años activos, apreciaba esto de mí y me asignaba varias tareas. Antes de casarme con Larry, trabajaba en un banco, así que estoy acostumbrada a gestionar finanzas y siempre pienso en los números mientras trabajo. Cuando me casé, renuncié a mi trabajo en el banco y planeé convertirme en ama de casa a tiempo completo. Sin embargo, mi suegro me pidió que trabajara para la empresa de construcción en su lugar. Poco después de que empecé a trabajar, mi suegro comenzó a invitarme a participar en reuniones de la junta y me pedía mi opinión sobre asuntos de gestión. Al principio, los miembros de la junta parecían escépticos sobre incluir a la nuera del fundador en reuniones importantes, pero a medida que proporcionaba consistentemente ideas útiles, empezaron a escuchar mis sugerencias. Oncle Larry también era miembro de la junta, rara vez asistía a las reuniones y esto fue excusado por los otros miembros de la junta y mi suegro como algo normal. Cuando llegué a casa de una reunión un día, encontré a Larry viendo la televisión casualmente. ¿Por qué no asististe a la reunión de hoy?, pregunté enojada. Eres un miembro clave, deberías tomártelo en serio, respondió sin mostrar ninguna culpa. Incluso si voy, realmente no entiendo las discusiones, dijo. Además, los miembros de la junta te prefieren, así que no hay problema, ¿verdad? Me preguntaba si estaba molesto por mi participación en las reuniones de la junta. Aunque hacía tales comentarios, mi suegro me ha estado enseñando los detalles de la gestión del negocio y parece estar preparándome como su sucesora. Empecé a disfrutar estar involucrada en la gestión y, antes de darme cuenta, estaba trabajando duro para cumplir con las expectativas de mi suegro. Alrededor de 3 años después de que empecé a asistir a las reuniones, mi suegro se retiró completamente. Cuando se tomaban decisiones importantes, los miembros de la junta me consultaban a mí mientras que Larry era relegado. Esperaba que estar en tal situación impulsara a Larry a trabajar más duro, pero en cambio, se desconectó aún más de su trabajo. Aunque iba a la oficina por la mañana, desaparecía en algún lugar antes del mediodía y se quedaba en casa el resto del día. Cuando me veía en casa, no hablaba nada sobre el trabajo, pareciendo indiferente a los asuntos de la empresa. Mientras tanto, mi carga de trabajo en la empresa estaba aumentando y me estaba volviendo más ocupada. Después de la jubilación de mi suegro, los miembros de la junta confiaban cada vez más en mí y me asignaron tareas similares a las de un CEO. Dado que somos una empresa grande con muchos empleados, me he comprometido a aumentar las ventas y las ganancias por el bien de nuestros trabajadores. Con el arduo trabajo de nuestros empleados, nuestras ventas comenzaron a crecer. Encontré más interesante dirigir la empresa y me volví más absorta en mi trabajo. Por el contrario, mi esposo Larry parecía estar perdiendo interés en su trabajo y sus apariciones en la empresa comenzaron a disminuir. La conversación entre nosotros en casa había disminuido y nuestra relación empezó a tensarse. Me encontré con tu hermana Nancy hoy y almorzamos juntas, dijo Larry cuando llegó a casa. Mi hermana Nancy tiene 3 años más que yo y se divorció hace unos 4 meses.
La causa de su divorcio fue la infidelidad de su parte, lo que llevó a una gran conmoción cuando su enfurecido esposo irrumpió en la casa de nuestros padres. Mi esposo Larry fue a la casa de mis padres para calmar a su esposo, ya que yo estaba ocupada con el trabajo. Larry, que tuvo una crianza gentil y una personalidad calmante, logró convencer al esposo enfurecido de Nancy para que se fuera por el momento. Más tarde, Nancy me dijo: «Tu esposo es realmente algo», manejó a mi esposo enfurecido con tanta facilidad, elogió a Larry. El esposo de Nancy, en su enojo, debió haber sido desarmado por la calma y el comportamiento relajado de Larry. Nancy pudo divorciarse de su esposo después de pagarle una compensación monetaria, pero desde este incidente, parecía ver a Larry de manera diferente. Hasta entonces, parecía que pensaba en Larry, quien no era particularmente atractivo y era indeciso, solo como un hijo rico y mimado, pero después del incidente, parecía creer que era un respetable dueño de negocio. Nancy, ahora soltera después de su divorcio, probablemente veía a Larry como una gran captura, ya que siempre amó a los hombres ricos. Pero yo, que estaba absorta en el trabajo, no podía imaginar tal cosa. Por supuesto, mi hermana no habría sabido que Larry es solo un ejecutivo nominal que realmente no gestiona la empresa. El exmarido de Nancy era un empleado de élite de una empresa extranjera y me jactaba en su boda. Mi esposo es un excelente empleado con un alto salario y, además, es guapo. Está celosa, ¿verdad? Su exmarido era guapo, inteligente y tenía un estilo elegante. No podía entender por qué ella engañaría a un esposo tan maravilloso. 5 meses después de escuchar de Larry que había almorzado con Nancy, regresé a casa para encontrar a Larry inusualmente serio. «Lisa, tengo algo de qué discutir», dijo. Fue la primera vez que escuchaba tales palabras de él y tuve un mal presentimiento. Con el corazón latiendo con fuerza, esperé a que hablara. «En realidad, Nancy está embarazada de mi hijo y quiero un divorcio», dijo. Me sorprendió la solicitud de divorcio, pero aún más me sorprendió escuchar que Nancy estaba embarazada. Sin palabras, Larry continuó. «Nancy planea venir en nuestra próxima cita para discutir esto, así que cuento contigo». Estaba atónita. «¿Te refieres a casarte con mi hermana?», pregunté con una mirada preocupada. Larry respondió: «No es que quiera casarme con ella, pero si ella está teniendo mi bebé, supongo que no tengo otra opción». Suspiré ante la típica indecisión de Larry y respondí: «Bueno, si ella lleva tu bebé, supongo que no se puede evitar. Discutiremos esto cuando ella venga». Parecía que mi esposo y yo no podíamos tomar decisiones juntos, así que decidí reunirme directamente con mi hermana para resolver las cosas. Aunque ya había decidido divorciarme, pensé que necesitaba consultar con mi suegro sobre la situación de la empresa. Como no era del fundador, estaba involucrada en la gestión del negocio, pero si me divorciaba, me convertiría en una extraña. Al día siguiente, fui a la casa de mis suegros y le dije a mi suegro exactamente lo que había dicho mi esposo. Mi suegra, que estaba presente, estaba encantada de que su hijo tuviera un hijo, pero se calmó cuando mi suegro la miró fijamente. Para mi suegra, parecía más preocupada por su nieto que por la gestión de la empresa. Después de pensarlo, mi suegro dijo con una sonrisa: «Lisa, quiero que continúes involucrada en la gestión de la empresa como lo has estado. No me importa Larry, asumiré la responsabilidad, así que déjalo hacer lo que quiera». Parecía que mi suegro valoraba la gestión de la empresa más que su hijo o su nieto. Aunque se había retirado, mi suegro como fundador todavía tenía una fuerte voz en la empresa y la mayoría de las acciones de la empresa estaban en sus manos, por lo que no había ejecutivos que fueran en contra de su voluntad. Yo también estaba interesada en mi trabajo y era reacia a renunciar. Ahora que mi trabajo estaba resuelto, era hora de discutir el futuro con mi hermana. En mi día libre, mi hermana vino a mi casa con una gran sonrisa y dijo: «Lisa, es una lástima que no pudieras tener un bebé. Te daré mucho dinero de consolación. Por favor, deja esta casa inmediatamente».
Lo dijo con un aire triunfante. Mi esposo solo escuchaba silenciosamente nuestra conversación sin decir nada, a pesar de ser él quien había causado el problema. Me horrorizó la indiferencia de mi esposo y dije: está bien divorciarnos, pero también está el tema de la pensión alimenticia y la división de bienes. Así que convoquemos a un abogado y decidamos bien. Nunca pensé que tú, mi hermana, caerías por un hombre como Larry, respondía mi hermana con ironía. Mi hermana me miró fijamente con una expresión severa por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Finalmente, me di cuenta de que no se trataba de la apariencia y de los hombres, sino de lo que hay dentro. Fue divertido escuchar a mi hermana hablar como si entendiera completamente el interior de mi esposo. Conteniendo la risa, dije: eso es genial, ¿no? A partir de ahora, vive felizmente con Larry. Lo que mi hermana estaba hablando podría haber sido dinero. Parecía pensar que mi esposo era el presidente de la empresa de mi suegro, pero no parecía haber escuchado nada de él. Cuando la discusión terminó, mi hermana dijo que empezaría a vivir aquí y trajo una empresa de mudanzas. Aunque solo saqué los artículos necesarios, sabiendo que mi hermana de mal genio ya había organizado una mudanza para un nuevo apartamento. También contraté a un abogado y preparé documentos para la división de bienes y las reclamaciones de pensión alimenticia. Al día siguiente, después de mudarme mis pertenencias, comencé las negociaciones para la pensión alimenticia y la división de bienes con mi esposo y mi hermana, acompañada de mi abogado. Mi esposo todavía estaba allí, sentado con una expresión indiferente y solo mi hermana estaba hablando. Como dije antes, estoy dispuesta a pagar toda la pensión alimenticia que quieras, así que por favor decide a tu conveniencia, dijo mi hermana. Al escuchar las palabras de mi hermana, mi abogado decidió también reclamar pensión alimenticia contra ella además de contra mi esposo. Mi hermana todavía pagaba pensión alimenticia a su exmarido en cuotas, así que mi abogado ya había dicho de antemano que podría ser imposible reclamar pensión alimenticia de ella. Pero como ella dijo que me pagaría toda la cantidad que quisiera, decidí hacer una reclamación. Cuando llegó el momento de las negociaciones sobre la división de bienes, mi hermana dijo emocionadamente: esta mansión originalmente pertenece a la familia de Larry, así que no debería ser parte de la división de bienes, ¿verdad? El abogado respondió calmadamente: este edificio y el terreno pertenecen a la empresa, así que depende de la empresa decidirlo. Parecía que incluso mi esposo pensaba que esta casa pertenecía a su padre. ¿Es así? Pensé que esta casa era de papá, dijo casualmente. Mi hermana, por otro lado, se sorprendió y confrontó al abogado. Espera un minuto, ¿eso significa que no puedo vivir en esta casa? El abogado respondió de manera empresarial. Dado que es propiedad de la empresa, puedes continuar viviendo aquí si la empresa lo permite. Ante este comentario, mi hermana pareció suspirar de alivio. Oh, deberías haber dicho eso antes. Estará bien, ya que Larry, el presidente, vivirá aquí. El abogado se sorprendió por un momento y luego estalló en carcajadas. ¿De qué hablas? Lisa es la... Al mirar a mi hermana, quien planeaba volver a casarse con mi esposo pero ni siquiera lo sabía, me hizo reír. Ella inmediatamente se volvió hacia mi esposo y gritó: Larry, tú no eres el presidente. Intervine por mi esposo, quien parecía preocupado, y le expliqué a mi hermana. Larry es simplemente un asesor sin derechos ejecutivos. Yo soy la directora ejecutiva y también fui nombrada presidenta. Nuestro padre, el suegro y fundador, siempre había sido el presidente, pero cuando se retiró, me hizo directora ejecutiva y presidenta. Los otros ejecutivos apreciaron mi desempeño y no hubo oposición. Por otro lado, mi esposo, gracias a los arreglos de su padre, estaba recibiendo un salario ejecutivo como asesor sin derechos ejecutivos. Es más una lástima que ser un mero empleado, aunque se llame salario ejecutivo, ya que realmente no hacía ningún trabajo, era menos de lo que un empleado ordinario recibiría. Así que yo estaba asumiendo todos los gastos de vida.
Mi esposo, que no se preocupaba por las finanzas del hogar, ni siquiera le importaba si la casa en la que vivía era propiedad de la empresa o pertenecía a su padre. Aunque nuestro hogar era propiedad de la empresa, mi suegro responsable siempre me cobraba alquiler, aunque lo consideraba una propiedad de alquiler normal. El abogado, aún riendo, me preguntó: ¿podemos seguir alquilando esta casa a Larry? Mi hermana reaccionó a la parte del alquiler de la pregunta del abogado. ¿Qué quieres decir con alquiler? ¿Estás sugiriendo que cobre alquiler a Larry? ¿No es propiedad de la empresa? Simplemente hazlo gratis. El abogado presentó la cantidad del alquiler riéndose casi de sus palabras. Ella se sorprendió al ver la cifra, al igual que su esposo Larry, quien parecía escuchar esto por primera vez. Supongo que una casa tan grande tiene un alquiler alto que no puedo pagarlo con mi salario, dijo. Su compensación ejecutiva apenas dejaría algo de dinero, añadió. Si tuviera que pagar ese alquiler, sus gastos de vida serían difíciles de cubrir. Durante los 6 años de nuestro matrimonio, Larry había agotado toda su modesta compensación ejecutiva. Mi salario también desapareció en el alto alquiler y los gastos de vida. Casi no quedaban activos y la única forma de dividir los activos era dividiendo los ahorros. Después de que el abogado se fue, mi hermana, que ahora sabía que la mansión que había estado esperando en realidad estaba alquilada, parecía totalmente desanimada. Mirando fijamente, Larry sonreía como de costumbre. Sugerí: ¿por qué no te mudas y regresas a la casa de tus padres? Tu madre estaba tan feliz con las noticias del embarazo que Larry estuvo de acuerdo, pero no pude evitar reírme por dentro de por qué tenía que considerar a este hombre que estaba a punto de ser mi ex. Empecé a preocuparme si este hombre poco confiable podría criar a un niño, pero luego decidí que no era asunto mío. Le pregunté a mi hermana, que parecía haber olvidado sobre su propia pensión alimenticia. ¿Estás bien con el pago de pensión alimenticia, hermana? Pareces bastante confiada, pero también estás pagando a tu exmarido, ¿verdad? Ella se sorprendió al oír esto. Su rostro de repente volvió a la realidad. ¿Pensión alimenticia, también tengo que pagarla?, preguntó, asombrada, aparentemente sin haber escuchado nada de la discusión anterior. Antes dijiste que te daría mucho dinero de pensión alimenticia, pero no esperabas que te lo pagara, ¿verdad? Respondió. Mi salario es realmente bajo, continuó. Larry y mi hermana intercambiaron miradas sorprendidas. Ver a estos dos me hizo querer reírme. Ya había obtenido firmas en los papeles de divorcio y documentos de solicitud de pensión alimenticia. No me importaba, pero ver a Larry y a mi hermana así era patético. Mi exmarido, que se había vuelto a casar, mi hermana, había regresado a la casa de sus padres justo como yo lo había advertido, pero parecía haber constantes peleas entre mi hermana y mis suegros. La causa principal del conflicto fue la mentira sobre que mi hermana estaba embarazada del hijo de mi exmarido. Su madre, que esperaba un nieto, estaba extremadamente enojada. Mi suegro, que había disgustado con mi hermana por robar a su hijo, no había hablado con ella desde el principio. Ella presentó la pensión alimenticia para Larry y yo la pagamos completamente, pero mi hermana, al ver esto, suplicó. Papá, ¿podrías pagar también mi pensión alimenticia? Mi suegro respondió. No tengo razón para que me llames papá. Estaba furioso por no poder obtener nada que ella había esperado. Mi hermana huyó de la casa de la familia de mi exmarido sin una palabra y desapareció. Prácticamente se había vuelto a casar con mi exmarido solo para soportar la carga de la pensión alimenticia, lo cual fue totalmente tonto. Mi exmarido parecía considerar volver conmigo, pero su padre lo regañó. Eres el tipo de hombre que nunca debería siquiera pensar en tener una familia. No puedes ni siquiera cuidarte a ti mismo adecuadamente. Mientras veía todo esto desarrollarse, reflexioné sobre cómo las cosas habían llegado a este punto. Cuando Larry acordó por primera vez regresar a la casa de sus padres, supe que era lo mejor. Su madre estaba encantada con el bebé,
pero no pude quitarme la sensación de que Larry estaba completamente despreparado para las responsabilidades de la paternidad. Su actitud indiferente durante nuestro matrimonio no había cambiado y lo dudaba que lo hiciera. Al ver el shock de mi hermana cuando se dio cuenta de que tenía que pagar pensión alimenticia, era casi cómico. Había sido tan confiada, pero claramente no había pensado bien las cosas. Su situación financiera ya estaba tensa y agregar más pagos solo la empeoraría. Me preguntaba cómo podía ser tan ingenua. Las negociaciones para la pensión alimenticia y la división de bienes fueron sorprendentemente directas. Mi abogado fue minucioso y se aseguró de que todo se manejara de manera justa. Larry y mi hermana, sin embargo, parecían perdidos y abrumados por el proceso. Intercambiaron miradas de sorpresa y confusión, dejando claro que no habían comprendido completamente la realidad de su situación. Mudarse de la casa fue un paso significativo para mí. Ya había encontrado un nuevo apartamento y hecho arreglos para comenzar de nuevo. La casa que una vez consideré un hogar ahora se sentía como una carga quitada de mis hombros. De todos modos, era propiedad de la empresa, así que dejarla atrás se sentía como deshacerse de los últimos vestigios de mi vida con Larry. Después de mudarme, la tensión entre mi hermana y mi suegro solo creció. La mentira sobre que ella estaba embarazada del hijo de mi exmarido había causado una brecha que no podía ser reparada. Mi suegro, que nunca había aprobado a mi hermana, fue especialmente vocal en su desaprobación. Siempre la había visto como alguien que había perturbado nuestra familia y esta última decepción solo confirmó sus peores temores. La súplica de mi hermana para que mi suegro pagara pensión alimenticia fue recibida con un frío rechazo. No tengo razón para que me llames papá, dijo, su enojo evidente. Los sueños de mi hermana de una vida libre de preocupaciones apoyada por la familia de mi exmarido se desmoronaron y se encontró sin el apoyo que había esperado. Eventualmente, mi hermana huyó de la casa de la familia de mi exmarido sin una palabra. Desapareció, dejando atrás el caos que había creado. Su intento de volver a casarse con mi exmarido y asegurar estabilidad financiera había fracasado espectacularmente. Solo había logrado crear más problemas para ella misma y para quienes la rodeaban. Mi exmarido, al darse cuenta del desastre en el que estaba, parecía considerar volver conmigo, pero su padre, siempre la voz de la razón, lo regañó duramente. Eres el tipo de hombre que nunca debería siquiera pensar en tener una familia. No puedes ni siquiera cuidarte a ti mismo adecuadamente. Al final, seguí adelante con todo el asunto. Me concentré en mi trabajo y en mi nueva vida, dejando atrás el drama que había consumido mi matrimonio. Estaba claro que Larry y mi hermana tenían sus propios caminos que navegar y ya no formaba parte de sus vidas enredadas. La experiencia me había enseñado mucho sobre la confianza, la responsabilidad y la importancia de tomar decisiones por uno mismo. Nunca volvería a casarme con mi exmarido, incluso si me lo suplicara. Dejé de creer en él cuando me engañó con mi hermana y me disgustó su actitud indiferente durante nuestras discusiones. Fue despedido de su posición ejecutiva y ahora trabaja como empleado temporal. La forma en que se comportó durante nuestro matrimonio y después del asunto demostró que no era alguien en quien pudiera confiar o depender. Su falta de compromiso con nuestra relación y la empresa dejó claro que no estaba preparado para las responsabilidades que tenía. Verlo ahora, reducido de un ejecutivo a un empleado temporal, solo reforzó mi decisión de seguir adelante sin él. Continué siendo la CEO, que es lo más importante en mi vida. Dirigir la empresa me da un sentido de propósito y realización. Me mantiene enfocada y motivada, y me enorgullece el trabajo que hago cada día. Me esfuerzo por mejorar la empresa por el bien de nuestros empleados y sus familias. Mi papel como CEO se ha convertido en el centro de mi identidad y no puedo imaginar renunciar a él. Ni siquiera pienso en volver a casarme después de la ruptura. La idea de empezar una nueva relación no me atrae en este momento. He pasado por demasiadas turbulencias emocionales para siquiera considerarlo. En cambio, quiero enfocarme en mí misma y en mi carrera. Hay mucho que quiero lograr y no quiero distracciones.
He mantenido contacto con mi suegro y le pido consejos cuando lo necesito. Ha sido un gran apoyo durante todo esto y su experiencia y sabiduría son invaluables. Cada vez que enfrento una decisión difícil o necesito orientación, puedo contar con él para proporcionar consejos perspicaces. Nuestra relación se ha fortalecido y aprecio tenerlo como mentor. Por ahora, quiero enfocarme en la empresa y considerarla como estar casada con ella por el bien de mis empleados. Mi compromiso con la empresa es como un matrimonio, requiere dedicación, trabajo duro y pasión. Quiero asegurarme de que el negocio continúe prosperando y que nuestros empleados tengan seguridad laboral y un futuro estable. Su bienestar es importante para mí y tomo muy en serio mis responsabilidades como CEO. Este viaje me ha enseñado mucho sobre la resiliencia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo a pesar de los desafíos personales que enfrenté. He logrado mantener la empresa en un camino estable e incluso lograr crecimiento. No siempre es fácil, pero saber que estoy teniendo un impacto positivo en la vida de las personas me mantiene adelante. Al final, mi enfoque sigue siendo liderar la empresa y apoyar a mi equipo. Estoy determinada a construir un futuro exitoso para todos nosotros. Mientras mi vida personal ha tenido altibajos, mi vida profesional me da estabilidad y un sentido de logro. Aquí es donde encuentro mi fuerza y motivación, y es donde elijo dirigir mi energía